Hola, en la sesión pasada estábamos viendo el concepto de ideal máximo, que dijimos que básicamente era la idea de ideal maximal, como se conoce en álgebra, pero usualmente en álgebras de Banach se conoce como ideal máximo. Entonces, un ideal bilateral, que es un subconjunto propio del álgebra, es un ideal máximo si no existe un ideal J que se cumpla con esta condición, que dijimos que era lo mismo que un subconjunto M es un ideal máximo si cada vez que den un J que cumpla con esta propiedad, entonces M debe de ser igual a J o J debe ser igual al total. Vimos algunas propiedades, por ejemplo, que si es un ideal máximo en un álgebra de Banach con unidad, entonces debe de ser cerrado. Y si es una álgebra normada conmutativa, aquí ya pusimos lo conmutativo, y con unidad, si M es un ideal máximo cerrado, entonces la dimensión de su cociente es 1. Y ya como corolario, si juntamos los dos, tendríamos que si es un álgebra de Banach conmutativa y con unidad, si M es un ideal máximo cerrado, si es un ideal máximo, perdón, entonces su codimensión también es 1. ¿Está bien? Entonces lo que íbamos a ver era qué relación hay entre los caracteres y los ideales máximos. Entonces todo se resume en el siguiente teorema. Entonces voy a querer escribir aquí teorema. Entonces este se llama de los ideales máximos. Entonces, ¿qué dice? Lo siguiente. Sea A una álgebra de Banach. Una álgebra de Banach conmutativa. Recuerden que todas nuestras álgebras de Banach son complejas, conmutativa y con unidad. Y con unidad E. Entonces, punto. Entonces, ¿qué es lo que es este resultado? Entonces dice, si f es un carácter, es un elemento de los funcionales lineales multiplicativos continuos, perdón, multiplicativos nada más, que recuerden que como estamos en un álgebra de Banach, estos en realidad coinciden con los multiplicativos y continuos, ¿está bien? Pero bueno, eso ahorita no lo noto. Si f es un elemento de m gato de a, entonces el kernel de f es un ideal máximo. Es un ideal máximo. Inversamente, si M, subconjunto de M de A, es un ideal máximo, ¿sí? Entonces va a existir un único. Entonces existe un único F0 en M gato de A, un único funcional lineal multiplicativo multiplicativo y no cero, tal que M pues es igual al kernel de F0. Entonces, esta es la relación que existe entre los funcionales lineales multiplicativos, no cero, y los ideales máximos. Unos determinan a los otros. ¿Está bien? Y aquí observen que le estamos pidiendo la condición importante de que sea una álgebra de Banach conmutativa. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a hacer la demostración. Entonces voy a poner aquí demostración. Ok, entonces pues vamos a dar primero un f, un carácter en m gato de a. Ahí está. Entonces un carácter, vamos a ponerle así. Un carácter. Entonces, entre paréntesis vamos a ponerle que es f. Lo que quiere decir es que f es una función lineal de a en c, una funcional lineal multiplicativa y no cero. ¿Está bien? Entonces, pues voy a escribirle, voy a denotarle por j, sea j igual al kernel de f. ¿Qué es lo que quiero demostrar?
quiero demostrar que J es un ideal máximo. ¿Está bien? Entonces, que J es un ideal, eso es más o menos inmediato. Eso se les queda como tarea moral. J es un ideal. Entonces, es más o menos, no es, es más o menos fácil probar. Probar esto. De hecho, vamos a probar nada más, por ejemplo, la de los productos. Por ejemplo, si yo tengo que X está en A y Y es un elemento de J, que es el kernel, entonces, ¿qué pasa con los productos? Entonces, f de X por Y, pues como se abre, como es multiplicativo, es f de X por f de Y. Y como Y está en el kernel, entonces f de Y es igual a 0. Entonces este producto es igual a 0. Y entonces X por Y, que es lo mismo que Y por X, está en el kernel. ¿Sí? Análogamente se hacen las otras. Análogamente se hacen las otras propiedades. Propiedades de ideal. Está bien, o sea, ya no lo escribimos porque pues es un ejercicio sencillo. Entonces, de entrada ya sabemos que el kernel es un ideal. Además, fíjense, como f es no cero, pues entonces existe una, o vamos a ponerle un x0 vamos a ponerle existe a en a, pero que no está en j. Está bien, en a menos j. Es decir, f de a es distinto de 0. Entonces, en particular, pues j es un ideal, es un subconjunto propio. ¿Está bien? Entonces, pues sí tiene chance de ser un ideal máximo. ¿Está bien? Entonces, fíjense, para probar que es un ideal máximo, vamos a probar lo siguiente. Primero, afirmamos que bajo estas condiciones, el A se va a escribir como todas las multiplicaciones por escalares del número A, con este que es distinto de 0, y sumado con el J. ¿Quiénes son estos? Vamos a escribirlo. Es igual a los lambda A más J, tal que lambda está en C y J está en J. Entonces, bajo estas condiciones del J, del ideal que estamos definiendo como el kernel de F, vamos a tener que en particular el conjunto A se escribe como CA más J. ¿Está bien? Entonces, de esto va a salir que J es un ideal máximo, pero primero vamos a probar esto. Ok, pues como es claro que este pues es un subconjunto de este, entonces vamos a ver al revés. Sea X en A. Entonces, ¿por qué se va a escribir así? Entonces, fíjense. Ahí. Entonces, tenemos que X es igual, fíjense, a A por f de X entre f de A, que lo puedo hacer porque esto es un... Bueno, de hecho lo estoy escribiendo mal, es al revés. Es igual a f de X entre f de A, que lo puedo hacer porque este es distinto de 0, el f de A, por A, más X, y le resto este mismo, f de X entre f de A por A. ¿Sí? Esto es cierto, ¿no? Porque tenemos que estos se cancelan y nos daría X. Entonces, este ya está en el conjunto C por A. Ahora hace falta ver que este está en el kernel, está en J. Pero f de X menos f de X entre f de A por A, aquí es igual, pues va a ser, como es lineal, esto es f de X,
como saca los escalares y los signos, entonces esto va a quedar f de a por f de a. Entonces, este se cancela y solo nos va a quedar al final f de x menos f de x y esto es 0. Entonces, pues ya tenemos que x menos f de x entre f de a por a está en j. Entonces, como este está en c por a y este, que es este, está en j, entonces, por tanto, x está en ca más j, ¿sí? Entonces ya hemos probado la afirmación, vamos a poder ponerla por acá para traerla. Es decir, bajo estas condiciones, a es igual a ca más j. Entonces, ahora sí, vamos a probar que j es un ideal máximo. Entonces, voy a dar un ideal, fíjense, ahora. Para probar que j es un ideal máximo, sea j ideal, no, i, porque ya j lo estoy llamando para el del kernel, sea i ideal tal que pues cumple la condición que le ponemos para la definición, que j esté contenido en a, j esté contenido en i y claramente pues i está contenido en a. Entonces, ¿qué es lo que quiero demostrar? Por demostrar j es igual a i o j es igual a a. Entonces, ¿cómo harían esto de acá? Usualmente lo que se hace es suponer que no se cumple uno y demostrar que el otro sí pasa. ¿Está bien? Entonces vamos a hacerlo así. Vamos a suponer que... perdón, no es j, es i. Sí. O sea, para que sea ideal máximo, si yo doy uno que cumple esto, debe ser estos son iguales o estos son iguales. Eso es. Entonces vamos a suponer que esto no se cumple. Supongamos que i es distinto de a. Entonces quiero demostrar que j pues es igual a i para que sea máximo, ¿no? Entonces pues ya sabemos que j está contenido en i. Entonces ahora lo que voy a hacer es dar a uno al revés. Sea i en i y voy a demostrar que está en j. Sea i en i. Sea i en i. Ahí está. ¿Está bien? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, de entrada, pues sabemos que i está en a. Esto sí, porque está en el más grande, ¿no? Pero a se ve como lambda, perdón, como el ca más j. Entonces, vamos a tener que existe lambda en c y vamos a poner i a 0 en a, tal que, pues tenemos no, perdón, y j en j. Y existe j en j, tal que pasa lo siguiente, fíjense, tal que i es igual a lambda por a, o sea, es uno de acá, más un j, porque está acá, ¿no? Este j, ¿sí? Entonces, fíjense, afirmamos que lambda es distinto, es igual a 0. Perdón, tiene que ser 0. Entonces, porque, ¿qué pasaría si lambda fuera distinto de 0? Si lambda fuera distinto de 0, entonces por un lado vamos a tener que i menos j, o al revés, entonces vamos a tener que lambda por a es igual a i menos j. Entonces, pues a va a ser como 1 entre lambda por i menos j. ¿Está bien? Pero tendríamos, a ver, espérenme. Sí, tendríamos que, ¿dónde estaba a de entrada? Fíjense, vamos a subrayarlo para que lo vean. A estaba en, a ver, espérenme. No, no, ese no me importa ahorita, fíjense. Ya vi.
voy a subrayarlos. Y está en I. Y además I está en J. Y como J lo estoy suponiendo contenido en I, entonces estos dos están en I. Pero este, como es un ideal, y como tiene unidad el álgebra, lo puedo escribir como 1 entre lambda por I menos J. Y entonces, como es un ideal, si yo tengo un elemento en I por un vector en el álgebra, entonces esto va a estar en I. Entonces estoy viendo, yo llegaría a que A está en I. ¿Y eso en qué me contradice? Entonces tendríamos lo siguiente, fíjense, tendríamos que I pues es un subconjunto de A, pero este habíamos visto que se escribe como C por A más J. Pero el A estar en I, ¿sí?, nos dice que todas las multiplicaciones por escalares van a estar también en I. Porque, bueno, aquí recuerden que si yo agarro una multiplicación por escalar de A, pues esta las puedo escribir como mu por A, mu por E por A. Entonces, como es un ideal, todas las mu en C, todas estas multiplicaciones van a caer en I. ¿Está bien? Porque estoy suponiendo que aquí llego aquí. A está en I. Entonces, como J estaba contenido en I, entonces I más I va a estar en I, porque es un ideal. Y entonces, ¿a dónde llego? Fíjense, que A se queda entre I e I, entonces va a quedar que A es igual a I. Estaba suponiendo que no pasaba, ¿no? Porque yo estaba en eso. Entonces yo estaba en que I era distinto de A. Entonces, lo único que nos queda es que I debe de estar ¿en dónde? Entonces lambda tiene que ser igual a 0. Voy a subrayarlo para que vean lo que hicimos. Entonces, lambda tiene que ser igual a 0. Y entonces I es igual a J. Entonces I está en J. Entonces, vamos a ponerlo así. Lambda tiene que ser igual a 0. Entonces I tiene que ser igual a J. Y entonces I está en J. Y entonces J pues es igual a I. Es decir, como fue cualquier ideal, ya tendríamos que J es un ideal máximo. ¿Está bien? Y ya probamos la primera parte, que nos dice que si yo tengo un carácter, su kernel siempre va a ser un ideal máximo. ¿Está bien? Entonces, ahora al revés. Ahora entonces, fíjense. Ahora, pues doy un ideal máximo. Sea M un ideal máximo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que quiero demostrar? Voy a anotar aquí. Quiero demostrar que existe un único F0 en M gato de A tal que M es igual al kernel de F0. ¿Está bien? Vamos a mostrar que existe un funcional lineal multiplicativo y no cero, de tal forma que M es igual al kernel. Ok. Entonces vamos a usar aquí lo conmutativo y lo Banach. ¿Está bien? Entonces, fíjense. ¿Cómo? A ver, espérenme. Ok, como M es máximo, es cerrado, ¿no? Demostramos que en las álgebras de Banach los ideales máximos son automáticamente cerrados. Entonces, podemos considerar el cociente. Entonces, A módulo M con su norma M es un álgebra de Banach. Es un álgebra de Banach. Y con unidad E. Conmutativa primero. Conmutativa. Y con unidad E. ¿Ok? Entonces, ya habíamos probado la vez pasada que bajo estas condiciones, al ser M un ideal máximo, se tiene que... Hemos probado anteriormente, voy a ponerle aquí. Hemos probado anteriormente
que bajo estas condiciones, si la clase de X es un elemento del cociente no cero, entonces existe su inverso multiplicativo en la módulo m, o sea, un x a la menos 1 tal que x a la menos 1 por x es igual a x por x a la menos 1 es igual a la clase de E. ¿Sí? Es decir, todo elemento no cero es invertible. Y eso lo usamos, lo probamos acá, usando el teorema de Gelfand-Mazur. ¿Por dónde está? Por acá. A ver, ¿dónde? No, aquí no. Ajá. Aquí lo demostramos, ¿no? Entonces, fíjense, por acá. Entonces, sea X un elemento del cociente. Bueno, aquí lo teníamos normado, pero para nosotros es Banach, es todavía más. Entonces, esta misma demostración, tomamos un elemento del cociente distinto de 0. La demostración nos llevó a que por acá va a existir su inverso bajo esas condiciones. Entonces, por el teorema de Gelfand-Mazur, este es isomorfo a C. De hecho, aquí sería isométrico. Pero bueno, eso ahorita no nos importa mucho. Entonces, que si esto pasa, que si es un elemento en el cociente distinto de 0, entonces siempre existe su inverso multiplicativo. Por tanto, otra vez, usando el teorema de Gelfand-Mazur, se tiene que A módulo M es isométrico, de hecho, en particular isomorfo, isométricamente isomorfo, a C. ¿Está bien? Entonces vamos a poner pues ese isomorfismo. Entonces pues vamos a denotarlo de alguna manera. Sea phi de A módulo M en C tal isomorfismo. Que en realidad es isométrico, pero ahorita no nos importa mucho. ¿Está bien? Es decir, ¿qué es lo que sí nos importa de esto? Es decir, phi es lineal multiplicativa, ¿sí? Continua con inversa continua, lo podemos poner así. Continuo con inverso continuo. ¿Está bien? Entonces, vamos a denotarlo así. Entonces, en particular también que cumple que phi, como es un multiplicativo, entonces cumple que phi de la unidad en el cociente, que es gorrito, pues esto nos va a dar 1. O sea, eso vamos a guardarlo ahí, ¿no? Tenemos esto. Como es multiplicativo, lineal, continuo, eso no importa ahorita, inverso continuo, entonces vamos a tener que phi de la unidad en el cociente nos va a dar 1. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para encontrar? Recuerden qué es lo que queremos hacer. Nosotros queremos encontrar un funcional lineal multiplicativo no cero que cumpla con esto. Entonces vamos a construir otra función. Fíjense, una función que se usa mucho pero que no la has definido. Vamos a definir pi, ¿sí? La función usual que va de A en A módulo M, que es una proyección. Y entonces vamos a definirla como phi de x. La vamos a definir como la clase de x. Ahí está, y esto para toda x en A. Entonces pi es lineal, pues es claro, porque pi de lambda x más mu y, pues esto es lambda x más mu y, la clase de esto. Pero por como están definidas la suma y el producto por escalar, ahí pues esto es lambda más mu y, que esto es lambda
por pi de x más mu por pi de y. ¿Está bien? Entonces es lineal. También es multiplicativa. Pi es multiplicativa. ¿Por qué? Porque, vamos a ponerla así. ¿Por qué? Porque pi de 2x por y, pues es la clase de x por y, pero esto es clase de x por definición por clase de y. Y esto es pi de x por pi de y. ¿Está bien? Entonces, esta es una funcional lineal multiplicativa. Entonces, lo que vamos a hacer, la que vamos a buscar nosotros, la que vamos a dar, la que andamos buscando va a ser una composición de la phi con esta pi de la siguiente manera. Entonces, fíjense, sea F0 definida como phi compuesta con pi. ¿Está bien? ¿Esta de dónde a dónde va? Esta va de A en C, porque tengo yo más o menos esto. Tengo A, tengo esto va a módulo M, esta es la pi, y luego la A módulo M bajo la phi va a dar a los complejos. Entonces de aquí para acá voy a definir la función F0. Entonces ahora sí, esta F0 va de A en C, entonces tiene todo el chance de ser un carácter, por todo lo que dijimos de la pi y la phi. Entonces pues vamos a checar eso. Entonces, primero, F0 es lineal. ¿Por qué? ¿Por qué es lineal? Pues sí, sí es claro porque F0 de lambda x más mu y, pues es, ¿quién es? Es phi de pi de lambda x más mu y. Ups, espérame, quién sabe qué pasó. Espérame. Ya, quién sabe qué pasó. A ver, esto es así, phi de esto. Pero la pi es lineal, entonces esto es phi de pi de, vamos a ponerlo así, lambda pi de x más mu pi de y, pero la phi es lineal porque es un isomorfismo, entonces esto es lambda por phi de pi de x más mu por phi de pi de y, ¿no? Y entonces esto es lambda por f0 de x más mu por f0 de y. Entonces es lineal, además es multiplicativa. F es espérame, esa F no me gustó. F es multiplicativa. ¿Por qué? Porque también la F es multiplicativa. Espérenme, ahí está. ¿Por qué? Porque si yo agarro F0 de x por y, pues es phi de pi de x por y. Pero ya vimos que la pi es multiplicativa, entonces esto va a ser igual a phi de, a ver, espérenme, phi de pi de x por pi de y. Pero como la phi es un isomorfismo, en particular es multiplicativo, o sea, es un isomorfismo de álgebras, entonces esto va a ser multiplicativo. Esto es phi de pi de x por phi de pi de y. Y entonces esto es igual, pues ya, a f0 de x por f0 de y. Y entonces también es multiplicativa. Entonces ya vimos que es funcional lineal multiplicativa. Para que sea un carácter, ahora nos hace falta ver que es distinta de 0. O sea que por lo menos hay un punto donde no vale 0. Pero eso también sale rápido porque, fíjense, vamos a poner aquí también, pues vamos a tener que f0 de e, pues es igual a phi de pi de e, pero pi de e, pues es phi de e gorro, porque así está definida la función. Pero habíamos visto, como les dije, que lo guardábamos aquí en azul, que phi de gorro es 1, porque es un isomorfismo. No, de hecho es nada más porque es multiplicativo, es 1.
Entonces, y este es distinto de 0. Entonces ya, entonces hemos probado que F0 está en M gato de A. Ahí está, ¿sí? Es una funcional. F0 es un funcional lineal multiplicativo y no cero. Además es continuo, porque sabemos que en las álgebras de Banach todos estos son continuos, pero ahorita no lo vamos a mencionar. Ahora, ¿quién es el kernel de esto? Fíjense. Ahora, fíjense. Este F0 de X es igual a 0. Sí, solo sí, ¿qué cosa? Sí, solo sí, por definición, phi de pi de X es igual a 0. Pero esto es igual a 0, como este es un isomorfismo, entonces esto es igual a 0, sí, solo sí, pi de X es igual a 0, en particular es inyectivo, entonces su kernel solamente es el 0. ¿Está bien? Pero este es el 0 gorro, ¿está bien? Porque estamos en las clases. Pi, ¿de dónde va? Fíjense. Pi va de A en el cociente, entonces debe de ser 0 barra, perdón, se ve la clase del 0. Pero esto es sí, solo sí, la clase de X es igual a la clase de 0. Pero recuerden que la clase de X es igual a 0. Sí, solo sí, el punto, pues está en M. Entonces estamos viendo que M es igual al kernel. Por tanto, M es igual al kernel de F0. Y ya, llegamos a una parte que queríamos. Entonces, dado un ideal máximo en un álgebra de Banach conmutativa con unidad, me va a definir, va a ser igual, perdón, al kernel de un funcional lineal multiplicativo no cero. ¿Está bien? El kernel de un carácter. Ok, entonces, ¿por qué tiene que ser único? Vamos a probar ahora la unicidad. Además es único porque supongamos que existe otro, ¿no? Existe F1, un carácter. Existe F1 en M gato de A, tal que el kernel M, que es igual al kernel de F0, es igual al kernel de F1. O sea, supongamos que hay otro que cumple con esta propiedad. ¿Está bien? Ok, entonces fíjense qué pasa. Vamos a probar que son iguales, sea X en A. Entonces lo voy a poner, perdón, sea X en A. Entonces por demostrar, F0 de X es igual a F1 de X. ¿Está bien? Entonces, fíjense. Entonces, ¿qué pasa si yo agarro X menos F0 de X por E? Esto está en el kernel de F0. ¿Está bien? Porque si ustedes aplican aquí, pues les va a quedar, ¿no? F de X, F0 de X, va a salir este. Nos va a quedar F0 de X menos F0 de X es igual a 0. ¿Ok? Entonces, pero este estoy suponiendo que es igual al kernel de F1. Este es igual al kernel de F1. Por tanto, me va a quedar que como está en el kernel de F1, me va a quedar que 0 pues es igual a F1, oye, 0 es igual a F1 de X menos F0 de X por E. Pero esto es igual a ¿qué cosa? Como es lineal, esto es F1 de X menos, sale F0 de X por F1 de E. Pero los funcionales lineales multiplicativos no 0 mandan la unidad en 1, entonces esto es F1 de X menos F0 de X. Entonces, pues nos debe de quedar que F1 de X es igual a F0 de X. Entonces, pues tenemos que F1 es igual a F0. Es único. Es único. Y ya está, ¿sí? Entonces, ya demostramos el teorema de los ideales máximos y de los caracteres. Entonces, la conclusión es que unos determinan a los otros. ¿Está bien? Dado un
carácter hay un ideal máximo, y dado un ideal máximo hay un carácter. Por eso muchas veces que al M gato de A se le conoce como el espacio de los ideales máximos. Esta es la razón. Pero se dan cuenta que esto de momento solo vale, o sabemos que vale, para álgebras conmutativas. Porque los argumentos que dimos usaban forzosamente pues esa cosa de ahí, ¿no? Ok, entonces este es un punto fuerte de la teoría donde llegamos hasta acá. Y empiezan a caer algunas otras cosas. Por ejemplo, ya con esto vamos a tener que en las álgebras de Banach conmutativa, pues automáticamente los espacios M gato de A son distintos del vacío. Entonces vamos a poner como corolario eso de ahí. Entonces, corolario. Entonces, sea A un álgebra de Banach conmutativa y con unidad E. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la conclusión? Entonces, el espacio de caracteres M gato de A, que es M de A, que es lo mismo, ya demostramos, este es distinto del vacío. Entonces, para las álgebras de Banach conmutativas y con unidad, por lo menos puedo encontrar yo un carácter. Por eso, en el ejemplo que dimos hace mucho tiempo, en donde consideramos el álgebra de matrices, ahí pues no había caracteres. El espacio de caracteres era vacío. ¿Está bien? Pero exactamente lo que le faltaba ahí es esto, que fuera conmutativo. Ok, entonces, ¿cómo vamos a demostrarlo? Entonces, demostración. Entonces, pues supongamos que sea X un elemento en A distinto de 0. Con X distinto de 0. No, perdón. Entonces, primero, caso 1. Vamos a hacerlo así. Bueno, sí es más o menos eso, pero vamos a escribirlo bien. Entonces, caso 1. Si para todo X en A con X distinto de 0, se tiene que existe X a la menos 1 en A, su inverso multiplicativo, tal que X por X a la menos 1 es X a la menos 1 por X es igual a E. Entonces supongamos que pasa esto, que todos los elementos tienen inverso multiplicativo. Entonces, por Gelfand-Mazur, existe de hecho phi de A en C un isomorfismo isométrico. Morfismo isométrico. ¿Está bien? O sea, nada más por Gelfand-Mazur existe uno. En particular, pues vamos a tener que phi es un carácter. Está en M gato de A, que es igual a M de A. Sí, porque pues, si es todo, pues en particular es lineal multiplicativo y no 0. ¿Está bien? Entonces, ya. El caso sencillo. Ahora, caso 2, pues es como el interesante. Supongamos que existe. X en A con X distinto de 0, pero que no es invertible. Y X no invertible, que no están los elementos invertibles. Entonces, fíjense. Entonces, si yo formo I el ideal X por A, que son todos los X por A, tal que A está en A, que también se puede escribir al revés, son todos los A por X con A en A, porque en este caso es conmutativo, ¿está bien? Entonces este es un ideal. Es un ideal. Entonces se les queda de tarea moral probar qué es esto. Probar esto, ¿no? Que es un ideal. No es difícil, en realidad. Traten de hacerlo y van a ver que no. O sea, las mismas
propiedades del producto nos van a ayudar a eso. ¿Está bien? Entonces, ok, esto es, y es un ideal. En este caso bilateral, porque todo es conmutativo. Entonces, y es propio. Además, y es distinto de A. ¿Por qué? Porque fíjense, porque si I fuera igual a A, aquí vamos a usar fuertemente que la unidad está en A. Como E está en A, entonces la unidad se podría escribir como estos. Entonces existe A en A, tal que tal que E sería igual a X por A, pero como es conmutativo es A por X. Entonces, ¿qué estaríamos diciendo? Estaríamos diciendo que este X es invertible. Está en G de A. Y esto dijimos que no es cierto, ¿no? Esto no, estamos suponiendo que no es invertible. Entonces, sí es cierto que Y es un subconjunto propio, es un ideal propio. Entonces, por un teorema, y así ya no lo vamos a probar, porque bueno, es como, es larga, no es larga demostración, sino igual se sale del contexto del curso, pero no es difícil de creer, porque fíjense, por un resultado general de álgebra, específicamente de teoría de anillos, nosotros sabemos que todo ideal propio está contenido en un ideal máximo. Existe J0 ideal máximo tal que J0 contiene a I, tal que I está contenido en J0. De hecho, como la demostración es más o menos así, lo que agarran son todos los ideales, tal que J es ideal, y en A es ideal de A, y contienen a J, contienen a I, perdón, y aparte son propios. Y aparte, pues este es propio. ¿Está bien? Este es distinto del vacío, porque por lo menos ahí está el propio I. ¿Está bien? Entonces lo que se hace es, este conjunto se ordena por la inclusión. Se puede ordenar parcialmente por la inclusión. Por la inclusión. ¿Está bien? Y entonces se puede probar que todo subconjunto totalmente ordenado tiene el máximo. Y además se puede probar que todo subconjunto, no, que toda familia, ¿no? Que todo, no, sí, todo subconjunto de este conjunto, vamos a ponerle así, totalmente ordenado, tiene un máximo. Aquí sí es un elemento máximo, con lo que nosotros entendemos. Entonces, aplicando el lema de Son, se sigue el resultado. ¿Está bien? Entonces ya no hacemos todos los detalles porque pues es una demostración estándar cuando se demuestra ese tipo de cosas. Entonces vamos a aprovechar lo que ya hicimos. Entonces J es un ideal máximo. ¿Está bien? Que contiene I. Pero nosotros ya probamos que todos los ideales máximos son el kernel de algún carácter. Por el teorema anterior.
existe un único, de hecho, F0 en los caracteres, un único en M gato de A, tal que J es igual al kernel de F0. Pero bueno, eso está de más porque lo que nos interesa era esto, que por lo menos puede encontrar un elemento en M gato de A, un carácter, es decir, un funcional lineal multiplicativo y no cero. ¿Sí? Vamos a poner así. Entonces, pues ya en conclusión, M gato de A, que es igual a M de A en este caso, porque es Banach, este es distinto del vacío. Y ya. Entonces, este es otro resultado pues fuerte de la teoría que nos dice que en álgebras de Banach conmutativas y con unidad, recuerden, aquí estamos álgebras complejas, siempre hay caracteres, siempre hay funcionales lineales, multiplicativos y además y continuos. Está bien porque son iguales en las álgebras de Banach. Bueno, vamos a seguir estudiando este tipo de cosas en los siguientes videos. ¿Qué relación tiene con el espectro, los caracteres? Ahora vamos a ver eso. ¿Qué le podemos decir sobre estos resultados si le quitamos lo Banach? O sea, solamente nos quedamos con lo normado. Y otras cosas importantes de la teoría. Bueno, aquí le paramos. Nos vemos.